Hola chiquitines, ¿cómo están? Bueno, yo estoy un poco cansado y en estos momentos un poco diferente porque no estoy con milagritos en el video. En estos momentos son bueno, ya es 22 de septiembre, son las 12:09 de la madrugada. Y bueno, bueno, tenemos que seguir trabajando. Es bastante cansado por el tema de mi nuevo heredero, ¿no? Abner Mesa Villanueva, que nos está acompañando y que nos ha hecho muy feliz. Pero también pues es bastante agotador todo el trabajo. Así que en estos momentos estoy editando las preguntas de los exámenes que se han tomado en la de la parte de física. Recordemos que en el proceso de admisión de la que fue virtual, fueron 4 exámenes. Cada examen de manera individual está en la página ElectronBlog, pero ahora para el canal de YouTube lo estoy juntando. Estamos juntando los 4 exámenes para que ustedes pues lo puedan ver de manera fluida. Así que chicos, vamos a comenzar. Bueno, este vendría a ser el primer examen. Ejercicio número 1. Durante una experiencia realizada en el laboratorio, dos móviles A y B que se desplazan en vías paralelas en la dirección del eje X tienen las ecuaciones posición-tiempo. XA es igual a 16 menos t más t cuadrado y XB es igual a 4 más 2t cuadrado, donde X se mide en metros y t en segundos. Determine el tiempo que tardan en encontrarse. Una clásica pregunta acerca del tiempo de encuentro cuando te dan datos de las posiciones. Lo único que tenemos que hacer es igualar la posición de A con la posición de B. Al igualar las posiciones tenemos que 16 menos t más t cuadrado es igual a 4 más 2t cuadrado y formamos una sola ecuación en la cual podemos despejar el valor de t. Sin embargo, por tratarse de una cuadrática, lo resolvemos por el método de el aspa simple y me queda que la primera respuesta puede ser 3 segundos y también podría ser menos 4 segundos. Sin embargo, sabemos que menos 4 no podría ser, ya que el tiempo no puede ser negativo. Por lo tanto, me quedo con la respuesta de 3 segundos. Ejercicio número 2. Tres fuerzas coplanares actúan en el origen de coordenadas como se indica en la figura. Si la dirección de la resultante es de 45 grados respecto al eje positivo de las X, determine la magnitud de la fuerza F. Pues claramente este es un problema de vectores. Tenemos que el vector de módulo 10 lo voy a descomponer, componente a la izquierda y hacia arriba, y coloco 37, 53. Triángulo rectángulo conocido, sus lados serían 6 y 8. Lo mismo hago con el vector de módulo F, 37, 53. Sus componentes serían 4f quintos y 3f quintos. Para encontrar la resultante en el eje X, tendría que colocar más a los que van hacia la derecha y menos a los que van a la izquierda. Me quedaría más 4f quintos menos 8. En el eje Y sería más los que van hacia arriba y menos los que van hacia abajo. Más 3f quintos más 6 menos 8. Pero recordemos el dato. La resultante debe de formar un ángulo de 45 con la horizontal. Eso implica que Rx y Ry tienen que tener el mismo valor. Por lo tanto, cuando yo iguale las ecuaciones, voy a poder encontrar tranquilamente el valor de F. Me queda F quintos es igual a 6, por lo tanto, F vale 30 newton. Ejercicio número 3. Un proyectil es lanzado verticalmente hacia arriba, como se observa en la figura. Determine la rapidez inicial v sub 0 si tarda 8 segundos en alcanzar la posición mostrada.
Pues simplemente tendría que utilizar la fórmula del movimiento vertical de caída libre, que dice: el desplazamiento vertical es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero recuerden que todo vector que va hacia arriba lleva signo positivo y todo vector que va hacia abajo lleva signo negativo. Tenemos que el desplazamiento sería más 80, ya que es un vector hacia arriba. La velocidad inicial sería más v sub 0, es un vector hacia arriba. Y en cuanto a la aceleración de la gravedad sería menos 10, ya que es un vector hacia abajo. Reemplazando, recordemos que el tiempo es de 8 segundos. Sería más 80 es igual a más v sub 0 por 8, más un medio de menos 10 por 8 al cuadrado. Tendríamos una ecuación en la cual solo hay que despejar la rapidez inicial. Y claramente sale 50 metros por segundo. Clave: la D. Ejercicio número 4. Tenemos este ejercicio, dice: los hombres que participaron en el programa de exploración del planeta Marte el 30 de julio del 2020, al estar sobre su superficie lanzaron una roca cuya velocidad estaba dada por la ecuación dimensionalmente homogénea. V es igual a AT más B, donde V es la velocidad y T es el tiempo. Determine la dimensión de B sobre A. Pues este es un tema de análisis dimensional. Tenemos la ecuación física: V es igual a AT más B. Pues vamos a aplicar el principio de la homogeneidad, lo cual implica igualar los términos dimensionalmente. Tendríamos la dimensión de la velocidad es igual a la dimensión de A por T, y esto es igual a la dimensión de B. Solamente voy a necesitar A por T y B, igualar esas dimensiones. Por lo tanto, tendría que la dimensión de A por la dimensión de T es igual a la dimensión de B. Recordemos que la dimensión del tiempo es la letra T mayúscula. Entonces, a mí me piden la dimensión de B sobre la dimensión de A, eso es la dimensión de T. Y esto es T mayúscula. Por lo tanto, mi respuesta sería la D. Interesantes las preguntas. Veamos ahora las preguntas del segundo examen. Ejercicio número 1. Un bloque de masa 95 gramos se encuentra en reposo sobre una superficie lisa. Un proyectil de masa 5 gramos es disparado horizontalmente y se incrusta en el bloque. Si se desplazan con rapidez de 4 metros por segundo, tal como se muestra en la figura, determine la rapidez del proyectil antes de incrustarse en el bloque. Muy bien, tenemos que inicialmente el proyectil tiene una cierta velocidad. Luego, el bloque está en reposo. Se incrusta en él y ambos se mueven con una velocidad de 4 metros por segundo. En todo choque, se conserva la cantidad de movimiento, es decir, cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. Antes del choque tenemos la cantidad de movimiento del proyectil, que sería el producto de la masa por la velocidad. Le ponemos más porque va a la derecha. La cantidad de movimiento del bloque sería 0, y esto es igual a la cantidad de movimiento después, que sería la del sistema por la velocidad. Luego tenemos que la masa del proyectil es 5 gramos, la velocidad del proyectil no lo sabemos, la masa de todo el sistema sería 95 gramos del bloque más los 5 gramos del proyectil, nos hace un total de 100 gramos y su velocidad tiene un valor de 4 metros por segundo. Desarrollando, nos quedaría que el valor de la velocidad del proyectil es de 80 metros por segundo. La clave sería la C. Ejercicio número 2. Desde el punto O se lanza una pelota al arco A. Determine la rapidez con la cual se debe lanzar la pelota
para que pase por el centro del arco, es decir, para que ingrese. Vemos que el proyectil pues tiene que llegar hacia el arco. Acá la pelota tiene una cierta velocidad, pero su ángulo de inclinación es 53. El alcance horizontal al cual debe llegar es 18 metros y está a una altura de 4 metros el arco. Entonces, si no hubiera gravedad, el proyectil iría en línea recta, haría un MRU, pero todo proyectil está en caída libre, pues este se ve afectado por la gravedad. Es por eso que todo proyectil cae con un medio de gt cuadrado, reemplazando 5t cuadrado. Completando los ángulos del triángulo, tendríamos 53, 37. Como al frente de 37 se observa una longitud de 18 metros, entonces al frente de 53 tendríamos toda una longitud de 24 metros, utilizando los triángulos conocidos, 37, 53. Luego, la hipotenusa tendría que ser un 5K, es decir, 30 metros. Por lo tanto, hacemos una pequeña observación. Resulta que estos 24 metros en realidad pues abarca los 4 metros de la altura del arco más el 5t cuadrado en la cual el proyectil ha estado en caída libre. Quiere decir que el 5t cuadrado por diferencia tendría que ser 20 metros. T cuadrado es igual a 4, o sea el tiempo sale 2 segundos. Luego hacemos la observación que pt es igual a 30 metros. Pero como el tiempo es 2 segundos, me quedaría que v, el valor de la velocidad, sería 15 metros por segundo, es decir, la alternativa P. Ejercicio número 3. El pedal para el sistema neumático que se muestra en la figura se articula en el punto B. Determine el momento de fuerza de 20 Newton con respecto a B. Pues en este caso tenemos varios datos, pero a mí solo me interesa el efecto de giro que le produce la fuerza de 20 Newton respecto al punto B. El ángulo que forma es de 37 grados. Desde A hasta B hay una longitud de 200 milímetros que transformando equivale a 0,2 metros. Luego tenemos la línea de acción de la fuerza de 20 Newton y desde el punto B, que es el centro de giro, trazamos una perpendicular para poder encontrar el brazo de palanca. Utilizando nuestros triángulos 37 y 53, tendríamos que el brazo de palanca nos sale 0,12 metros. Luego esta fuerza produce un torque en sentido antihorario, es decir, positivo. Si queremos el torque solo de esta fuerza respecto al punto B, sería el producto de el valor de la fuerza multiplicado por el brazo de palanca, es decir, 20 por 0,12, y esto nos da un valor de 2,40 Newton metro, la alternativa D. Ejercicio número 4. Un bloque homogéneo de masa 5 kilogramos reposa sobre un plano inclinado rugoso, tal como se muestra en la figura. El bloque está conectado por medio de una cuerda que pasa por una polea a un resorte de constante elástica 100 Newton por metro, del cual se tira hacia abajo con una fuerza gradualmente creciente. Determine la energía potencial del resorte en el momento en que el movimiento es inminente. Tenemos los datos. El coeficiente de rozamiento estático es 0,5, el ángulo θ es 37 grados, el valor de la aceleración de la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Graficamos el peso. La masa es 5, gravedad es 10, tenemos que el valor del peso sería 50 newton. Descomponemos el peso perpendicular al plano y paralelo al plano. Jugamos con el ángulo, 90 grados 37. Al frente de 37 tendríamos
el 30 newton y al frente de 53 tendríamos 40 newton. Quiere decir que si esa componente es 40 newton, la reacción normal también vale 40 newton. Por otro lado, tenemos que este joven está jalando con una fuerza la cual es K por X. K es la constante elástica del resorte y X vendría a ser la deformación. Por otro lado, esa fuerza se transmite hacia arriba por el bloque, en el cual también le colocamos como K por X. Luego, el bloque siente rozamiento. Resulta que este rozamiento es la fuerza de rozamiento estático máximo, pues está en movimiento inminente, es decir, a punto de resbalar. La fuerza de rozamiento estático máximo se calcula como el producto de la normal por el coeficiente de rozamiento estático. 40 por 0,5 sería 20 newton. Por otro lado, el bloque aún está en equilibrio. Significa que las fuerzas que están dirigidas hacia abajo, paralelas al plano, tienen que tener la misma magnitud de las que están dirigidas hacia arriba, paralela al plano. Tendríamos que K por X es igual a 30 más la magnitud de la fuerza de rozamiento. Tendríamos, reemplazando el K que vale 100 y la fuerza de rozamiento que vale 20, despejamos y el X nos sale 0,5 metros. Pero la pregunta es, ¿cuánto vale la energía potencial del resorte? Es decir, la energía potencial elástica. Esto se calcula como un medio de la constante, que vale 100, por la deformación que hemos encontrado, que es 0,5 al cuadrado, y operando nos sale 12,5 joules. La alternativa B. Muy bien, ahora veamos las preguntas del tercer examen. Ejercicio número 1. Un recipiente contiene 50 litros de agua a la temperatura de 10 grados Celsius. Se desea enfriar el agua hasta obtener una temperatura de equilibrio de 40 grados Celsius. ¿Cuál será la masa de agua a la temperatura de 100 grados Celsius que debe verter en el recipiente para obtener una temperatura de equilibrio? No considere la masa ni el calor que absorbe el recipiente. Como dato tenemos el calor específico del agua, una caloría por grados Celsius. Y también tenemos que un litro de agua equivale numéricamente a 1 kilogramo de agua. Eso es porque en el dato me dicen que primero tenemos 50 litros de agua, es decir, sería 50 kilogramos de agua, si lo trabajamos como masa. Colocamos las temperaturas de 10 grados Celsius y 100 grados Celsius. A 10 grados Celsius, pues tenemos 50 litros de agua, es decir, 50 kilogramos. Mientras que a 100 grados Celsius, pues no se conoce la cantidad de la masa. De hecho, eso es lo que nos están pidiendo. Al momento de juntarlas, vamos a tener una temperatura de equilibrio de 40 grados Celsius, según indica el problema. Luego tenemos que el que está a 10 grados Celsius, pues va a llegar hasta 40 grados Celsius, es decir, va a ganar calor, mientras que el que está a 100 grados Celsius va a llegar a 40 grados Celsius, es decir, va a perder calor. Tenemos como principio fundamental de la calorimetría que el calor ganado más el calor perdido es igual a 0. Al aplicar la formulita para el calor sensible, tendríamos el se mata para el calor ganado y se mata para el calor perdido, es decir, el calor específico del agua por la masa 1 por la variación de la temperatura de 10 a 40 vendría a ser 30 grados Celsius. En el segundo caso sería el calor específico del agua por la masa por la variación de la temperatura, que sería de 100 a 40, es decir, la variación sería menos 60. Reemplazando los datos, acá tendríamos que M1 delta de T1 más M2 delta de T2 es igual a 0. Y como quedamos que la variación de la temperatura en el primer caso es 30 y en el segundo caso es menos 60, esto implica que se hagan los cálculos y nos salga que la masa en el segundo caso es 25 kilogramos. Es decir, la respuesta sería la siguiente.
Ejercicio número 2. Capítulo electrostático. En la figura mostrada, las partículas son cargas eléctricas puntuales y están fijas. Determine la magnitud de la fuerza resultante sobre la partícula con carga Q sub 0, es decir, la que está en el extremo derecho. Como dato tenemos que Q sub 0 equivale a Q mayúscula sobre 2 y es igual a Q minúscula. Reemplazando los valores con el dato, me queda que la carga central es más Q mayúscula. La carga de la izquierda es 2Q minúscula, es decir, un Q mayúscula. La carga de la derecha es el Q sub 0, donde me piden encontrar la magnitud de la fuerza resultante, es decir, sería Q mayúscula sobre 2. Entre la carga de la izquierda y la carga de la derecha existe repulsión, porque ambas son del mismo signo. Le colocamos fuerza eléctrica 1. Pero también entre la carga central y la carga de la derecha existe repulsión, ya que también son ambos de signo positivo. Entonces, la carga de la derecha, al final de cuentas, la que es Q sub 0, pues siente dos fuerzas hacia la derecha, lo cual implica que la magnitud de la resultante se puede encontrar como la suma de los módulos de la fuerza 1 y la fuerza 2. Recordemos que, según la ley de Coulomb, esa fuerza se puede encontrar como la constante producto de cargas entre la distancia elevada al cuadrado. Pero la distancia que existe entre la carga de la izquierda y la carga de la derecha es 2A, mientras que la distancia que existe entre la carga central y la carga de la derecha es solamente A. Reemplazando, tendríamos lo siguiente. Primero, entre la carga de la izquierda y la carga de la derecha sería la constante producto de cargas Q mayúscula, Q medios, entre la distancia que es 2A elevado al cuadrado. Ahora, entre la carga central y la carga de la derecha, tendríamos la constante K, U por Q medios entre A cuadrado. Y operando, nos quedaría la magnitud de la fuerza resultante. La clave sería la B. Ejercicio número 3. El bloque de la figura está a punto de deslizar hacia arriba sobre la pared. El resorte unido al bloque tiene como constante elástica 500 Newton por metro y se encuentra deformado 20 centímetros. Determine la masa del bloque. Tenemos como dato el coeficiente de rozamiento estático 0,5 y la aceleración de la gravedad tiene como magnitud 10 metros por segundo al cuadrado. Haciendo el diagrama de cuerpo libre, tenemos el peso del bloque, al cual le ponemos mg. Tenemos la fuerza elástica, dicho que el bloque se quiere deslizar hacia arriba, es por acción de la fuerza elástica. Tenemos entonces que en sentido contrario debe estar la fuerza de rozamiento estático, pero como el movimiento es inminente, es decir, está a punto de deslizar, sería la fuerza de rozamiento estático máximo. Del gráfico se observa que hay una fuerza hacia la derecha que vale 50 newton, lo cual implica que la normal por equilibrio también pues debe ser 50 newton. Colocamos los datos. Por equilibrio, la suma de fuerzas de forma vertical es igual a 0. Método práctico, la magnitud de la fuerza que van para arriba, que sería la fuerza elástica, es igual a la magnitud de las fuerzas que van para abajo, que sería el peso y la fuerza estático máxima. Reemplazando tendría la constante por la deformación es igual a la masa por la gravedad más la normal
por el coeficiente. Todo es magnitud. Reemplazamos los datos y encontramos la masa. La respuesta sería la A. Ejercicio número 4. Los móviles A y B se desplazan rectilíneamente en la dirección del eje X, de acuerdo con las ecuaciones posición-tiempo. Tenemos la ecuación del móvil A, que es 16 más 4t, y la ecuación del móvil B, que es 4t más t cuadrado. Determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Preguntan si los móviles tienen MRV, es decir, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Preguntan si los móviles se desplazan en la misma dirección. Luego preguntan, ¿el móvil B alcanza al móvil A en 4 segundos? Solución. Respecto a la primera proposición, recordemos que para el MRU la ecuación viene de forma lineal, mientras que para el MRV la ecuación es de forma cuadrática. Nos podemos dar cuenta que el tiempo en el MRU pues está elevado a la 1, mientras que en el MRV el exponente es 2. Luego podemos rescatar la ecuación para el móvil A. Entonces, como es lineal, es un MRU, mientras que para el móvil B, al ser una cuadrática, corresponde a un MRV. Como la proposición dice, los móviles tienen MRV, ellos están asegurando que los dos móviles tienen un MRV, por lo tanto sería falso, debido a que solamente el móvil B es un MRV. La segunda proposición nos dice, los móviles se desplazan en la misma dirección. Entendemos que la dirección es el eje en el cual se están moviendo. En este caso, ambos móviles se desplazan en el eje X. Por lo tanto, tienen la misma dirección. Sería verdadero. La tercera proposición dice, el móvil B alcanza al móvil A en 4 segundos. Pues, cuando un móvil alcanza a otro, ellos terminan en la misma posición, lo cual implica que la posición de A y la posición de B tendría que ser la misma. Esto significa que 16 más 4t es igual a 4t más t cuadrado. Cancelamos y el tiempo nos saldría 4 segundos. Entonces, la tercera proposición sería también verdadera. La clave sería falso, verdadero, verdadero. La D. Muy bien, ahora vamos a ver el desarrollo de las preguntas del último examen virtual de la Pre-San Marcos. Ejercicio número 1. En la figura se observa una fuente sonora puntual que emite un sonido con una potencia de 10 watts. Determine la intensidad del sonido a la distancia de 5 metros de la fuente. Tenemos la fuente puntual. Al emitir el sonido, este sale en forma esférica, de tal forma que yo puedo encontrar la intensidad del sonido en un punto determinado. Recordemos la formulita: potencia es igual a intensidad por el área, conocido como María Pía. Tenemos los datos. Resulta que si yo lo quiero encontrar a una distancia de 5 metros, entonces el radio de la esfera vendría a ser 5 metros. Tengo la potencia, que es 10 watts, tengo el área, que sería 4 pi de cuadrado, ya que es una esfera, distancia, que vendría a ser el radio, 5 metros, y reemplazamos. Ejercicio número 2.
El marco rectangular que muestra la figura se encuentra en la región donde existe un campo magnético de 3 militesla. Determine el flujo magnético a través de este marco. Solución. Tenemos ese marco que vendría a ser una espira. Luego, los lados, que son 20 centímetros, lo hemos expresado en metros, como 0,2 y 10 centímetros, 0,1. El campo lo ponemos como 3 por 10 a la menos 3 tesla. Encontramos el ángulo que forma la inducción magnética con la normal, 60 grados. Recordemos que el flujo se calcula como vacos, es decir, el campo por el área por el coseno del ángulo. Los datos son los siguientes. Tenemos el campo, tenemos el área y tenemos el ángulo. Reemplazamos. Ejercicio número 3. Un cuerpo de 2 kilogramos de masa realiza un movimiento armónico simple. Si realiza 5 oscilaciones en 2 pi segundos, determine a qué distancia se encontrará con respecto a su posición de equilibrio en el instante en que la fuerza recuperadora sobre el bloque sea de magnitud 25 newton. Vamos a extraer los datos. Tenemos la masa, el número de oscilaciones, tenemos el tiempo, que es 2 pi segundos, tenemos la fuerza recuperadora en magnitud 25 newton y lo que nos piden es la elongación, es decir, nos piden la distancia desde la posición de equilibrio hasta el instante en el cual esa fuerza recuperadora es 25 newton. Vamos a calcular esto. Primero, vamos a calcular el valor de la constante recuperadora. Recordemos que la frecuencia es 1 sobre 2 pi por la raíz cuadrada de la constante entre la masa. Pero también la frecuencia se puede expresar como el número de oscilaciones entre el tiempo, que es dato. Por lo tanto, solo nos quedaría reemplazar y poder encontrar la constante. Luego, vamos a calcular la elongación, que es lo que nos pide el problema. Recordemos que esta fuerza recuperadora, en este caso, equivale a la constante de recuperación multiplicado por la elongación. Tenemos que la fuerza es 25, la constante es 50, todo según el sistema internacional, entonces X, que es la elongación, me sale 0,5 metros. Pero como yo lo quiero en centímetros, entonces la respuesta sería la misma. Ejercicio número 4. El sistema bloque-resorte mostrado en la figura realiza un movimiento armónico simple. La masa del bloque es de 0,2 kilogramos y la masa del resorte es despreciable. El bloque es desplazado 5 centímetros desde su posición de equilibrio y luego liberado desde el reposo. Realiza 20 oscilaciones en 10 segundos. ¿Cuál es la energía del sistema? Extraemos los datos. Tenemos la masa. Esa distancia que es desplazado desde la posición de equilibrio y luego es liberado, se le llama amplitud. Tenemos el número de oscilaciones, tenemos el tiempo y nos piden la energía. Primero, nuevamente calculamos la constante recuperadora.
Recordemos que la frecuencia es el número de oscilaciones entre el tiempo, entonces vamos a reemplazar en la fórmula. Nos queda pues que la constante recuperadora vale 32 Newton por metro. Sin embargo, yo quiero la energía. La energía en el movimiento armónico simple se calcula como un medio de la constante recuperadora por la amplitud elevado al cuadrado. Reemplazando los datos tendríamos lo siguiente. Por lo tanto, mi respuesta sería 0,04 Joule. Bien chicos, espero que hayan disfrutado las preguntas. Vamos a subir ahora las preguntas del examen de admisión para el siguiente video. Aún se encuentra en edición. Muy bien chicos, me despido. Cuídense mucho y sigan estudiando. Así que ya saben, suscríbanse al canal Electron Blog. Nos vemos.